Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a compartir con ustedes el vivo de Instagram que hice con el doctor Gustavo Miranda. El doctor Gustavo Miranda es un abogado de Brasil que se dedica al derecho empresarial. Tiene una amplia trayectoria en ese sector y la verdad que esta charla que tuvimos estuvo muy buena porque hicimos derecho comparado. Comparamos las normativas tanto de Brasil como de Argentina con respecto a la pandemia y cómo impactó esta normativa en las empresas. Así que la verdad que muy buena charla, muy enriquecedora. La verdad fue un gusto verdaderamente. Así que bueno, los dejo con el video del vivo a continuación y estamos hablando al final del video. Todos los queridos amigos de Brasil y Argentina reunidos. Buenas noches, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Todo bien, querido? Gustavo, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Todo bien? Bien. Escúchame bien, querido. Perfecto, te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás bien a mí? Todo bien también, todo perfecto, todo escuchando re bien aquí. Pronto, disminuyendo aquí un poquito más el sonido de la música del fondo para que podamos hablar de una manera más tranquila, con la voz tranquila, Perfecto. para un sonido confortable a toda nuestra audiencia, como se dice. Perfecto, me parece perfecto. Antes de todo, quiero agradecerte muchísimo por tan noble invitación para esa charla, querido. Muchísimo obrigado, o sea, muchísimas gracias, muy obrigado. Las gracias, Bueno, las gracias son mías en principio por haber aceptado esta invitación. En realidad fue una invitación mutua que nos hicimos de poder compartir con toda la gente qué es lo que pasó con el tema de la pandemia, qué efectos legales que tuvo, efectos legales, comerciales, económicos. Y me parece fundamental poder informar a la gente, ¿viste? De estas cuestiones que por ahí hay mucha duda con respecto a esto y está muy bueno poder comparar qué pasó en estos países que son, Argentina y Brasil son dos de los países más importantes de Latinoamérica y me parece que está bueno que nosotros podamos plasmar en este vivo, explicar qué es lo que pasó, ¿sí? Me parece que es fundamental, sobre todo porque esto tiene efectos no solamente dentro de cada país, sino también en relación a los demás países, ¿sí? Porque esto es una cuestión, tengamos en cuenta que las empresas son las que manejan la economía del mundo, ¿sí? Entonces, que los efectos que le van a ocasionar, ¿sí?, a las empresas toda esta pandemia y que ya le ocasionaron, van a tener efectos en otras empresas de otros países, ¿sí? Y esto tiene que ver justamente con esta constante vinculación que tienen las empresas entre sí, porque estamos en un mundo sobre todo globalizado y el comercio es mundial también, ¿viste? Entonces me parece fundamental que podamos explicar qué es lo que pasó en nuestros países, ¿viste? Eso es lo que me parece fundamental. sin duda, amigo. Bueno, espero que mi español, que no es impecable, tal cual yo, tal cual vos, español, discúlpame, de manera que yo pueda hablar de una manera que nuestros hermanos de Argentina y de otros países de Sudamérica puedan comprenderme re bien. Y claro, y si hay cualquier tipo de duda acerca de mi habla, de mi comunicación, pueda preguntarme sin problema. Bueno, Claro. estaba hoy estudiando algunos temas para hablar aquí en esta charla y tal, y sabes, lo que me parece es que ese año de 2020, sin querer ser así un tanto cuanto obvio, pero bueno, es un año sin precedentes en la historia, no solamente del Sí. mundo, como en todo, pero también en el mundo jurídico. Lo que percibo es que tanto en Brasil como en Argentina, otros países de Latinoamérica y del mundo, en virtud de la situación tan excepcional de la pandemia, se sintió una necesidad no solamente emergencial, pero más que todo urgencial, de adoptarse nuevas providencias. O sea, el mundo jurídico
nunca antes vivió esa situación de tamaña urgencia, a donde todo hay que ser cambiado, resuelto ayer, no hoy, siquiera mañana. ¿Comprende? Yo pude ser testigo de tantas medidas legislativas que Brasil y tantos otros países adoptaron en una velocidad que en otros tiempos jamás se acontecería. Al contrario, ¿comprende? Y no estoy hablando de una o dos medidas, estamos hablando de muchas medidas. Eso es un punto muy interesante. O sea, en el mundo actual, a donde la velocidad de todo se ponga cada vez más célere, más rápida, el contexto público, el contexto de la burocracia del gobierno, hay que acompañar esa velocidad también de una manera prudente, responsable, claro que sí, pero de todos modos hay que acompañar. Y eso no se pasaba. El mundo caminaba a 100 por hora y los gobiernos a 50, 60. Un país más desarrollado, quizá 80. Un país bien retrasado a 20, pero en una media de 50, 60. Y en ese año, pela primera vez, pudimos mirar ese nuevo contexto de postura, de actitud de los gobiernos, a donde la velocidad de los trámites se equipararon un tanto cuanto con la velocidad de la vida real aquí afuera. El gobierno está para atender la vida real. Y si él no acompaña lo que se pasa acá afuera, acaba que la función principal de un gobierno, que es atender a su pueblo, no se ponga a efecto. Y bueno, a pesar de muchas cosas, hay que reconocer que los gobiernos se manejaron en un ritmo nunca jamás visto en la historia de la humanidad para intentar, hablando de una manera muy así ampla, salvar la humanidad, tanto en los aspectos de vida, de salud, como en los aspectos económicos. Bueno, por favor, colega, dígame lo que quieras, pregúntame lo que quieras, yo estoy aquí pronto. Perfecto. Sí, yo en principio, antes de empezar con las preguntas, estoy de acuerdo con todo lo que decís. Yo creo que, y hay algo que quiero agregar que me parece fundamental, y es que nosotros en derecho estamos acostumbrados de que hay procedimientos que son siempre de una forma, ¿sí? Por ejemplo, en cuestiones laborales, cuestiones comerciales, siempre hay una forma determinada para resolver conflictos, para resolver cuestiones. Ahora, ¿qué pasa? Con este tema de la pandemia lo que ocurrió es que nos cambiaron el libreto, o sea, de un día, de la noche a la mañana nosotros nos encontramos con un montón de nuevas normas que lo que nos hacen es tener que volver a buscar procedimientos para resolver nuevos problemas. Entonces tenemos que empezar a crear soluciones, ¿sí? En base a las nuevas normas, tenemos que pedirles a los jueces que resuelvan estas cuestiones, y los jueces tienen que inventar nuevas soluciones en base a las nuevas normas y en base a las nuevas peticiones que nosotros los abogados hacemos. Entonces yo lo que veo acá es que, es un poco ser espontáneo, ¿sí? Y poder resolver las cuestiones en el momento preciso. Y de esa forma nosotros vamos a ir generando cada vez más derecho, nuevo derecho vamos a ir generando en base a esta situación de la pandemia. Ahora lo que va a pasar es que mientras esta situación de la pandemia se vaya corrigiendo, posteriormente todo se va a ir normalizando y vamos a volver, creo yo, a lo que era antes, ¿sí? Ya con algunas nuevas normativas que van a seguir vigentes. Pero en sí yo creo que va a llegar un punto en el cual se van a quedar con nosotros las nuevas tecnologías, todos los avances jurídicos que hicieron se van a quedar, pero va a haber como una mezcla, ¿sí? Va a haber una mezcla entre la parte legal que ya estaba con parte de lo nuevo que estamos incorporando ahora. Y va a ser una suerte de armonía para poder equilibrar todo, ¿sí? De la mejor forma. Así que bueno, y con respecto a las preguntas, bueno, a ver, las preguntas son cuestiones que vamos a debatir nosotros, en realidad vamos a comentar, vamos a responderlas nosotros, qué pasó en cada país, ¿sí? Y yo, Gustavo, lo que te quiero consultar a vos, y esta va a ser la primera pregunta del vivo, que es que vos me cuentes,
¿cuál fue la norma jurídica en tu país que tuvo mayor repercusión en Brasil? Una norma que vos digas, esta norma para mí repercutió de forma directa en las empresas. En las empresas. Claro que sí. Yo puedo le decir, antes de todo, acerca de dos normas. Una que ya está funcionando, o sea, ya está en vigor hace 7, 8 meses. La medida provisória 928 de 2020. A medida provisória 928 de 2020. Esta medida provisória, ou seja, esta lei temporária, e depois se pueda cambiar em uma lei definitiva, ou se acaba, tuviera la finalidade de traer medidas urgenciales, no solamente emergenciales, pero más que todo urgenciales, porque emergencia es una cosa distinta de urgencia. Bueno, tuve la finalidad de traer medidas urgenciales para que las empresas tuviesen condiciones legales de cambiar el valor de los sueldos de sus funcionarios, el régimen de horas de labor, y por ahí se va, de manera que las empresas no se quebrasen y al mismo tiempo esos funcionarios no perdiesen sus empleos. Eso para mí fuera la medida más extraordinaria de Brasil en aspectos legales en los tiempos de pandemia. Y esa medida provisoria, además de traer esas soluciones legales en el contexto del mundo del derecho de trabajo, del derecho laboral, como se dice en español, tuve también la finalidad de traer un pago a lo largo de todo ese año para aquellos que están sin empleo, un auxilio emergencial, o sea, una ayuda emergencial. Todo mes, un valor que sería 70% del sueldo mínimo de Brasil, es pago a cada ciudadano brasileño que está desempleado. Eso está salvando muchas vidas en Brasil de la miseria. Y eso, tal cual, las medidas legales para que las empresas puedan llegar a acuerdos de disminución de sueldo, disminución de régimen de tiempo de trabajo y todo más, fueron tratadas de manera muchísimo rápida y muy bien organizada en los aspectos legales en la medida provisoria 928. Bueno, eso para mí ya fuera un gran ejemplo de el cambio de ritmo, de velocidad en que el gobierno está acompañando los acontecimientos de la sociedad aquí en Brasil. Jamás pasamos por eso en Brasil. Ya pasamos por crisis económicas graves, mudanças de régimen político, un presidente que es expulso y se ponga en su lugar un general y se ponga otro y otro por más de 20 años, un régimen militar para con Argentina, y etcétera, etcétera. Pero cuando se trataba de atender al pueblo, siempre las cosas eran despacio. Y cuando al fin de todo que salía la nueva medida legal, ya no se adelantaba más, ya no atendía más aquel contexto. De manera que para mí la pandemia, a pesar de todos los aspectos tan trágicos, está trayendo para el mundo jurídico, el mundo de gobierno, una velocidad, un ritmo que ya era necesario hacía mucho tiempo. Y bueno, la medida 928 fuera votada, aprobada, sancionada por el presidente de la República de Brasil en tiempo récord, como nunca fuimos testigos en la historia de Brasil. Bueno, además de esta medida, hay otras de menor repercusión y tal. Bueno, la segunda medida jurídica de grande repercusión, que no se fuera discutida de manera tan rápida
você tratar de temas muy detallados, muy complejos, pero finalmente la discusión ya se acabó y ahora solamente espera que el presidente de la República apruebe la medida, sancione la ley. Es el proyecto de ley 4225 de 2020. Esse projeto de lei, o projeto de lei 4225 de 2020, é provido de uma finalidade tão importante quanto, además que muito mais burocrática e quizá judicial que administrativa, pero bueno, su finalidad es crear una nueva legislación aquí en Brasil para falencias, bancarrotas y concordatas, como se dice en español. Ou seja, Perfecto. criar a nova lei de falências e de recuperação judicial e extrajudicial aqui no Brasil. Porque o que se passa é que em 2005 tuvimos sancionada uma nova legislação de falências e concordatas, etc., que funciona bem, pero é muito burocrática, más moderna que la antigua de los años 60, no hay duda, pero burocrática, pero despaciada, o sea, lenta, y en un momento como de una pandemia que resulta en una grave recesión económica, fiscal, etc., era más que necesario, era urgente que se cambiase la ley para tornar as coisas mais rápidas, com um resultado mais efetivo e, claro, adaptar as coisas a los novos tempos. Uma coisa são as necessidades do mundo de 2005, outra coisa são as necessidades do mundo de 2020. Em 15 anos, a economia do mundo se cambiou, a tecnologia, a comunicação, sem comentários. Jamás em 2005 poderíamos imaginar que estaríamos agora por la tela, por la pantalla, como se diz em espanhol, de um celular, falando com um colega de profissão de outro país, para toda a gente do mundo que quiera mirar essa charla. Imagínate. As coisas se cambiaram muitíssimo. E, bueno, portanto, há que se cambiar também as leis que atendem o mundo de los empresários quando se encontram em uma situação de crisis. Y bueno, los puntos muy básicos de esa nueva ley básicamente organiza que los empresarios en crisis puedan pedir al juicio un tiempo de, como voy a decir, un stay period en inglés, para que las cosas paren, o sea, las cobras que sufren de sus credores, del fisco y tal, se paren para que se pueda respirar, organizar. No que no existisse ese tiempo, pero ese tiempo ahora, ello está más organizado. El juiz antigamente decretaba una recuperación judicial o una falencia, y en el caso de la recuperación, más exactamente diciendo, había un state period, perfecto, pero con excepciones legales y etcétera, era un poco confuso, como se dice en portugués. Las cosas se pasaban de manera un poco confundida. Ahora no. Ahora es un periodo de total paralización de todas las cobras que el empresario sufre de sus credores, empleados, los tributos. Y además, es permitido que el empresario pueda sacar préstamos al banco para saldar todas sus deudas. Antigamente, se decretaba essa paralisação temporária de seus pagos de deudas, pero não se podia obter um préstamo. Estás em recuperação, estás em falência, como vai sacar um préstamo? Agora não. Impossível. É permitido que se saque e, claro, o banco está protegido legalmente para oferecer esse préstamo. E, em último caso, se esse préstamo não é pago, que o patrimônio dessa empresa em crise seja todo arrestado para pagar ao banco, respeitando, claro, a cola, ou como se diz em português, a fila de los credores,
a empezar por los credores laborales, trabalhistas, fiscales, los tributarios. O sea, la nueva ley es más práctica, más objetiva y al mismo tiempo más organizada. Y claro, también no vamos a pensar que es una ley condescendente con los empresarios. No, ella es rigurosa. Vas a sacar un préstamo en banco para saldar sus deudas. Vas a tener un tiempo largo de 180 días, en resumen, sin pagar nadie para respirar. Perfecto. Todavía no vas a disfrutar del lucro de sus actividades. Tanto en el caso de falencia como en caso de recuperación judicial, observando que esa ley como un todo se preocupa más con la situación de la recuperación, o sea, con la situación de una empresa que está intentando saldar sus deudas y, por tanto, mantener sus actividades. De manera que así ella consiga salir bien de toda esa situación de pandemia, etc. De manera que la ley tiene un enfoque, como se dice en español, más especial en el contexto de la recuperación judicial, o sea, como se dice en español mucho, la concordata. Perfecto. Está trayendo medidas con menos burocracia para que el juez homologue los pedidos que están siendo presentados a él y así todas las cosas se puedan proseguir en el mundo extrajudicial, en el mundo administrativo, para que así no se dependa tanto de la aprobación de un juez para cada respiro que se pase. Pero bueno, repitiendo aquello que lo estaba diciendo, el lucro de la empresa en crisis no se puede sacar. Enquanto está em processo de recuperação ou enquanto que a falência não pagou a todos os credores, entrou $1 ou $1 milhão em sua caja de ahorro, não se saca nada e se paga todo. Se paga antigamente, todo. Claro. Antigamente não havia essa proibição. E o que se passava, muitos empresários com mala intenção presentava um pedido de falência, de recuperação, e se aproveitava desse stay period, desse período de paralisação de pago das deudas, e sacava todo. E depois poderia sofrer todas as medidas criminais, pero a plata já desapareceu, já não se tem mais a plata. Condene ou não a la prisão esse empresário, ¿de qué vas a adelantar? La plata ya no existe más, adiós. Ahora no. O sea, las condiciones se cambiaron de una manera que las cosas caminen por caminos más efectivos. Y así los credores, un banco que ofrezca un préstamo, estén más seguros de que van a recibir. Y yo pienso también que así los empresarios se puedan percibir en una posición de mayor responsabilidad, quizá social. Bueno. Exacto. Bueno, la verdad que es bastante diferente la realidad de Brasil a la realidad argentina en cuanto a las normas que vos me estás comentando. Yo la verdad no he visto hasta ahora normas de esa índole. Pero bueno, la verdad que muy interesante todo lo que comentaste. Muy enriquecedor, digamos, para mí como argentino poder escuchar todo este compendio de normas que estás comentando, que estás relatando. Gracias, querido. Yo ahora voy a pasar a comentarte cuál fue la norma jurídica que a mi criterio fue la que mayores efectos causó en las empresas. Y después te voy a comentar un poco también la realidad de hoy en día, qué es lo que está pasando acá en Argentina. Por favor. En principio, la norma, que a mi criterio fue la que más efectos ocasionó, fue la primera de todas, que fue sancionada en marzo, que es el Decreto de Necesidad de Urgencia 297. ¿Sí? Este decreto lo que establece es el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bien, este es un decreto que establece
que las personas no podían circular por la vía pública, ¿sí? Es un decreto de dudosa constitucionalidad, porque la verdad que te están prohibiendo, ¿sí? Está bien, te están prohibiendo circular por espacios públicos, por la vía pública, por rutas, te lo están prohibiendo con el fin de no propagar, de evitar la propagación de la enfermedad, ¿bien? Eso es, Perfecto. como primera medida, es lo que tiene como primera medida esta norma. ¿Cuál es el tema? Que tampoco, o sea, estaba prohibido también que las personas vayan a su lugar de trabajo, ¿bien? Entonces, ¿qué pasa? Esta norma que se mantuvo, se fue prorrogando constantemente, porque la realidad es que empezó con una suerte, no recuerdo si fue de 10 días de vigencia, y después se fue prorrogando. Ahora esta norma supuestamente va a concluir su vigencia el 20 de diciembre, no descarto que la sigan prorrogando. Pero ¿qué pasa? Esto perjudicaba mucho a las empresas porque, primero, no permitía, se corta la comunicación, me parece. ¿Me podés escuchar, Sí, total. Gustavo? Te escucho todo. Ah, Te perfecto. escucho todo. Ahí Por favor. parecía que se cortaba. Te comentaba que lo que este decreto establecía es que al prohibirle al trabajador ir a su lugar de trabajo, primero le estás impidiendo a la empresa seguir produciendo y seguir generando los servicios, prestando los servicios que la empresa siempre hizo, ¿bien? Primero. Segundo, al prohibir la circulación, lo que vos estás haciendo es impedir que los clientes de las empresas vayan a consumir los productos y los servicios. Entonces, digamos que ante esta situación vemos que las empresas se ven sumamente perjudicadas porque no pueden seguir sosteniendo la facturación mensual habitual, ¿sí? Y tienen que seguir soportando todos los gastos fijos de empleados, impuestos, préstamos que tuvieran, porque obviamente cada empresa siempre va a pedir un préstamo para poder seguir creciendo, ¿bien? Es la llamada deuda sana o deuda mala si la empresa está muy endeudada. Entonces, esto es lo que este DNU establece. Obviamente, este decreto también tiene excepciones, porque no todas las actividades económicas estaban en forma directa. ¿Qué quiero decir con esto? Que había actividades económicas que fueron declaradas esenciales, y estas actividades económicas estaban exceptuadas de tener que cumplir con todas estas provisiones de circulación. O sea que los trabajadores podían seguir yendo a trabajar, podían seguir brindando servicios, vendiendo sus productos y demás. Entonces, esas empresas justamente son las que sufrieron perjuicios leves o directamente no sufrieron ningún perjuicio. Básicamente, el decreto lo que establece es... Desculpa-me de preguntar. Essas empresas que el decreto 297 no paralizó las actividades, creo que son las empresas de servicios esenciales, ¿no? Exactamente. Fueron declaradas servicios esenciales. Y en el decreto está detallado cuáles son estas empresas. En principio tenemos, obviamente todo lo que es la parte de alimentación, ¿sí? La parte agropecuaria, la parte de pesca, también todo lo que es servicios eléctricos, ¿sí? Servicios de comunicación audiovisual, internet, o sea, son todos servicios esenciales que la población necesita y que tiene que seguir cumpliendo a pesar de que esté el virus presente en el país. Bien. Y después todo lo que es la parte de salud, la parte de turno de la justicia, no toda la justicia, solamente la parte de turno. En Argentina fue decretada la feria judicial, entonces los juzgados trabajaban con la mitad del personal o había semanas que no trabajaban directamente. Entonces, digamos como que hubo una paralización importante en el país en el circuito productivo. Entonces, este decreto, a mi criterio, es una división muy clara de empresas que no son perjudicadas, que son justamente las de los servicios esenciales, como te comenté acá, ¿sí? Son empresas, sectores que no fueron perjudicados, que pudieron seguir facturando, pudieron seguir
sosteniendo normalmente al personal. Algunos tal vez no obtuvieron las ganancias mensuales que siempre acostumbraban tener, pero siguieron sosteniéndose, no tuvieron problema. Pero otros sectores, que son justamente los que no son esenciales, esos sectores justamente se vieron muy, pero muy perjudicados. Vos, a ver, hay que ponerse a pensar, una empresa que no factura lo mismo 2 meses, es muy difícil, si no tiene una espalda económica muy grande, tener que sostener 2 meses, 3 meses, 4 meses con una facturación muy inferior o directamente sin facturación. A ver, esto indefectiblemente lleva a la empresa a un concurso preventivo, ¿sí? En caso de que pueda seguir con su actividad, o a una quiebra, a un cierre total. Entonces es una situación muy delicada. Y a ver, yo para decirlo en términos generales, es que tampoco se tomaron muchas medidas como las que vos comentaste. En Brasil se tomaron muchas más medidas favorables a las empresas que acá. Acá no, realmente no se vio eso. Y razón por la cual, bueno, a ver, acá las empresas quedaron muy perjudicadas. Más allá de eso, y ahí también quiero decir otra cosa, hay más normas, ¿sí? Que a mi criterio son de carácter secundario. ¿Por qué secundario? Porque la norma que impacta directamente en la economía de las empresas es justamente este DNU que estamos mencionando, el 297. Hay otras normas que impactan de forma tal vez colateral. Por ejemplo, el decreto de prohibición de despidos, ¿sí? El decreto de prohibición de despidos, que, a ver, como bien recién te comentaba, un empresario que no puede sostener al personal muchas veces decide despedir. Bueno, este decreto lo que establece, que te lo voy a mencionar después en un ratito ahora, porque ya es parte de la otra pregunta, no les permitía despedir, sin justa causa no les permitía despedir, tampoco podía invocar causales de falta o disminución de trabajo ni de fuerza mayor. Había muchos impedimentos ahí con este decreto, que ahora lo vamos a ver en la pregunta siguiente. Así que bueno, este es un poquito el panorama que te comento. Esto sobre todo a nivel empresarial, ¿viste? Yo sobre todo me enfoqué en este ámbito. Hubo, como para comentarte algunas cosas extra, hubo sí medidas para la población, por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia, que ese ingreso se le otorgaba a personas que no tuvieran trabajo o que eran monotributistas, la clase más baja de monotributo, por ejemplo. Se les pagaba una suma mensual de 10.000 pesos. Si mal no recuerdo, creo que duró 4 meses. Y fueron medidas, obviamente, paliativos en sí, pero que obviamente no nos sirve realmente para todos los meses. O sea, sí o sí necesitamos un ingreso extra de algún otro. Así que eso es un poquito lo que pasó acá en Argentina. Después otra cosa muy importante, que sería también una norma que también tuvo una incidencia importante en el tema en la parte inmobiliaria, fue el decreto 320, que lo que establece básicamente es no poder desalojar inquilinos. Esto te lo voy a explicar de forma muy sencilla para que no se haga más largo, ¿viste? El vivo, y poder continuar con las demás preguntas, que básicamente lo que le permitía al inquilino era no pagar las deudas, o sea, por alquileres, permitía pagarlos después de vencida la vigencia del DNU, del decreto. Entonces, de alguna forma perjudicó mucho a la parte inmobiliaria, y a su vez se dictó la nueva ley de alquileres, que también hay muchas críticas con respecto a esta nueva ley, porque básicamente protege mucho al inquilino y le quita algunas cosas, algunos derechos al locador, ¿sí? A los propietarios de las viviendas. Pero bueno, esto ya es otro tema que lo tendríamos que tocar en otro vivo, que sería interesante también. Así que bueno, Gustavo, ese es un poco el panorama que yo tengo para darte con respecto a Argentina, ¿viste? Y sobre la primera pregunta que habíamos empezado. Paso a la siguiente pregunta, ¿te parece? Claro, porfa. Bueno, la siguiente pregunta, y vos ya la habías comentado un poco, pero como para que nos quede ordenado, viste, la charla,
yo te consulto cuáles son las normas laborales que justamente generaron estos efectos legales y económicos en las empresas, normas de carácter laboral, normas puntuales, que vos digas, esta norma generó esto en las empresas, generó tal efecto. Bueno, como le dijo minutos pasados, tuvimos aquí la sanción en abril de la medida provisoria 928, a medida provisoria 928 de 2020. Y esta medida provisoria tuvo la finalidad de traer medidas para el mundo laboral para que así los empresarios no se quebrasen y los empleados no perdiesen sus empleos. Bueno, apenas para le contextualizar un poco más, sin duda que cuando se constató la realidad gravísima de la pandemia mundial, rápidamente el Congreso Nacional de Brasil, o sea, la Cámara de los Diputados, en conjunto con el Senado Federal, sancionó rápidamente un decreto-ley con la finalidad de establecer, decretar un estado de calamidad pública. Y así que las actividades económicas en general, las actividades turísticas, artísticas, o sea, todo que está de una manera directa o no involucrada con actividades económicas, se paralizasen por el mínimo de 90 días, enquanto esse grave quadro de pandemia não fosse resolvido. E assim, claro, toda essa paralisação general não sofrisse sanções legais, justamente por ser uma paralisação em virtude de uma ordem jurídica federal. Bueno, exacto. Luego, después de pasada la decretación del estado de calamidad pública en Brasil, el Congreso Nacional, en una velocidad jamás imaginada, tal cual le expliqué en el inicio de la charla, empezó a discutir otras medidas mucho más específicas, detalladas, para atender las muchas necesidades de la economía del mundo brasileño, en especial el mundo económico brasileño, claro, pero todos los otros contextos que se involucran con la economía. Por ejemplo, el mundo del derecho laboral. Y así, en abril, fue sancionada la medida provisoria 928, estableciendo todas las reglas necesarias para, vamos, disminuir la carga horaria de trabajo, vamos disminuir el valor del sueldo, vamos quizá suspender temporariamente las actividades laborales, si posible, vamos conceder al empresario un préstamo bancario con condiciones especiales para poder pagar sus empleados, su estructura de trabajo, y así las cosas fueron aconteciendo aquí en Brasil, de manera que la quiebra no fuese tan trágica. Se pasó una quiebra, claro, grave, claro, pero no se pasó de manera tan trágica, tan definitiva, en mi humilde opinión, se comparado a Argentina. Yo tengo una larga experiencia de abogacía argentina en la provincia de Misiones. Estoy con muchos amigos misioneros aquí, nos prestigiando en esa charla incluso. Y bueno, todos los días hablo con la gente de Argentina. Colegas de trabajo en Misiones, amigos personales, antiguos clientes, un cliente que continúa en Misiones y tal. Y sinceramente diciendo, me preocupa muchísimo la realidad económica argentina. Le doy solamente un simple ejemplo. Hoy, un real cuesta más de 16 pesos. Há 2 años y tanto pasado, cuando yo empecé a visitar Misiones a trabajo, un real costaba 5 o 6 pesos. O sea, en un periodo de 2 años y 9 meses, cosa así,
el valor del real triplicó para la moneda argentina, en especial el sueño de pandemia. O sea, aquello que percibo es que la realidad económica argentina no tuvo el soporte que debería ser concedido por los gobernantes. O sea, intentando hablar en español tanto cuanto claro para vos y también para los brasileños. La realidad económica argentina en el escenario de pandemia debería ser mucho más sostenida por medidas legislativas de ayuda, pero eso no se pasó. No basta bajar un decreto 297 que se fuera bajado en marzo, diciendo que cierra todo, con excepción de las actividades básicas, y chao. No, se baja un decreto de estado de calamidad pública, claro, pero se baja también otras medidas legales para adecuar los contextos, que fuera lo que se pasó aquí en Brasil. No que el mundo jurídico de Brasil, no que el mundo gubernamental de Brasil sea un mundo perfecto, ni un poco, pero de todos modos reconozcamos que el gobierno de Brasil se manejó muchísimo para salvar el país. Y eso hay que reconocer, con todos los problemas y corrupción y etcétera, etcétera. Eso hay que reconocer. Si Brasil no se quebró, no se afundó, en definitivo, fue gracias a las medidas legislativas que fueron adoptadas de manera urgencial, en especial la medida provisoria 928, que estableció todas las medidas del mundo del derecho laboral para que las cosas se encajasen de acuerdo con el contexto de la pandemia. Y gracias a eso, muchas empresas, mesmo com dificuldade, pudieron mantener sus empleados, pagando menos, contratando por un régimen de menos horas, quizá suspendiendo las actividades por 90 días y alargando eso por más 30, por más 30. Bueno, pero gracias a eso que la economía de Brasil no se quebró en definitivo. Y bueno, claro que además de esa medida provisoria, que para mí es la más importante de su año en el mundo legislativo brasileño, hubieron otras medidas provisorias también para ir adecuando otros decretos leyes, para ir adecuando, por ejemplo, cuando se llegó en junio, ya se estaba bajando un nuevo decreto ley para adecuar la realidad de las actividades económicas en Brasil. Yo escribí un artículo acerca de eso para una revista que trata del mundo de hotelería de lujo, Check Hotels, y explicando que a partir de julio, o sea, del medio del año, poco a poco los hoteles, las compañías aéreas, las transportadoras de ónibus, etcétera, podrían reabrir sus actividades. No necesitarían permanecer cerradas todo el año, con restricciones, todos los protocolos de salud pública, etcétera, con la restricción de la capacidad de gente. Claro, vamos a proseguir con las actividades. Eso es solamente un ejemplo de tantos otros. Bueno. Exacto. Sí. Bueno, la verdad es que todo lo que estás comentando, como te había dicho en principio, muy interesante, una realidad completamente diferente a lo que se vive acá en Argentina. Hay algo que no aclaré, que de lo que estaba hablando al principio, que es que el decreto 297, más o menos en cada provincia se fue flexibilizando un poco, ¿sí? Se fueron permitiendo otras actividades que puedan ser llevadas a cabo normalmente, por la obvia razón de que hay provincias, ¿sí?, en Argentina de que no estaban tan mal, habían mejorado mucho con respecto al tema de la pandemia, entonces se permitió que estas actividades pudieran volver a retomar el trabajo normal que tenían, ¿sí? Así que digamos que
si bien este decreto, el 297 que yo te comentaba, está vigente hasta ahora, hasta el 20 de diciembre, bueno, la realidad es que se fue flexibilizando un poco. Sí, obviamente los primeros meses fueron muy duros porque fue aplicada de forma mucho más estricta que, que lo que es ahora. Ahora, bueno, actualmente estamos, por lo menos acá en La Pampa, por ejemplo, estamos mucho más. Y las empresas obviamente continúan en mejor, de una mejor forma con su actividad. Ahora bien, con respecto a la parte laboral, acá en Argentina en marzo se dicta un decreto muy importante que básicamente lo que hace es el artículo, el decreto 329, ¿sí? El DNU 329. Este decreto lo que establece es una prohibición de suspensiones y despidos, ¿sí? A ver, este decreto puntualmente es un decreto muy cortito, uno cuando se pone a leerlo, la verdad es muy pero muy breve. Establece en principio que no se puede despedir gente sin justa causa, ¿sí? No se puede despedir gente sin justa causa, no se puede despedir gente por causas de falta o disminución de trabajo ni de fuerza mayor, ¿bien? O sea que solamente podemos despedir gente con una justa causa, ¿sí? O sea, a ver, una justa causa, ¿cuál podría ser? Bueno, sanciones disciplinarias, ¿sí? que el empresario hace sobre el empleado, o sea, razones justificables, ¿sí? Pero si no, no se lo puede despedir. Ahora bien, este decreto establece algo que es muy interesante, que es que estos despidos, si uno despide a un empleado violando esta normativa, el decreto dice que este despido no tiene ningún efecto, ¿bien? Y esto, a ver, el decreto dice esto de que el despido no tiene efecto, pero no dice nada más, o sea, no te da ninguna otra solución, no establece ninguna sanción de ningún tipo. Se omite. Entonces, ¿qué? Imagínate. Se omite, exacto. Exacto, o sea, se omite establecer algún otro tipo de sanción. Entonces, ¿qué pasa? Ante esta situación, de no haber ninguna otra norma dentro de este DNU, ¿qué pasa? Los empleados que fueron despedidos, violando esta normativa, muchos fueron a juicio y pidieron al juez que los reincorpore al puesto de trabajo, ¿sí? Basándose en el DNU. Justamente, bueno, muchísimos empleados volvieron a su puesto de trabajo mientras dure la vigencia del decreto. Eso es lo que muchos hicieron y muchos de los jueces tomaron estas decisiones. También otra decisión que podían tomar los empleados eran solicitar, obviamente, la indemnización, la clásica indemnización por despido injustificado, dependiendo del caso, ¿cierto? Siempre hay que analizar el caso, pero muchos también han pedido eso. Entonces tenemos una situación laboral que fue regido por este decreto. Ya el año pasado, en diciembre, había un decreto que establecía una doble indemnización por despido, ¿sí? O sea que las personas que ya estaban contratadas antes del 13 de diciembre, si eran despedidas después, sí, bueno, se les iba a aplicar esta doble indemnización a la empresa, en caso de despido, ¿cierto? Y siempre cumpliendo con los demás requisitos de esta norma. Así que siempre, a ver, el empresario antes de tomar cualquier tipo de decisión tiene que consultar, justamente en este momento tiene que consultar a un abogado, sí o sí, qué es lo más conveniente, porque la realidad es que estamos ante un escenario que es completamente novedoso en la doctrina y en la jurisprudencia, y esto, a ver, el efecto que tiene es que van a ocurrir situaciones nuevas que antes en el derecho y en la justicia no habían ocurrido. Entonces hay que ser muy cautelosos de cualquier decisión que uno tome dentro del seno de la empresa. Esa es la realidad. Así que en materia laboral ocurrió puntualmente esto. Después, obviamente, muchas empresas empezaron a trabajar con sus empleados a distancia, muchos trabajaban desde la casa, bueno, también el decreto 297, el primero que te había comentado, impone que las empresas deben contar con todas las medidas de higiene, ¿sí? Por una obvia cuestión, con el tema de la pandemia es necesario que las empresas cuenten con una higiene acorde para no
para impedir la propagación del virus. O sea, en cabeza del empresario había muchas obligaciones a fin de proteger al trabajador. Entonces, básicamente, esto es lo que rigió en materia laboral, ¿sí? Y un efecto que tuvo esto, básicamente, es que muchos empresarios decidieran contratar gente sin registrar la relación laboral. ¿Por qué? Porque una vez contratado el trabajador, después está la provisión de despido, entonces no les conviene. Entonces, por ese motivo, muchísimos empresarios decidieron contratar empleados en negro, o sea, sin registrar la relación. Así que yo entiendo, a ver, yo me pongo en el lugar del empresario y es muy complejo, o sea, sobre todo los sectores que durante muchos meses este año no pudieron facturar normalmente. Es una pérdida muy grande económica. Obviamente también uno entiende al trabajador de que de la noche a la mañana se encuentra con que no puede ir a trabajar, no puede circular. La empresa con la cual trabaja, hay riesgo de que lo eche, ¿sí? Entonces es entendible también la situación del trabajador, de que sus derechos también se van a ver vulnerados. Así que bueno, eso es un poco en materia laboral lo que ha ocurrido acá. Así que, bueno, la pregunta siguiente tiene que ver con la parte comercial, pero bueno, ya un poco la hemos explicado nosotros. Bueno, vos la explicaste de una forma espectacular, muy amplia, muy buena, sumamente interesante. Así que si querés contarnos un poco el tema de qué efectos legales y económicos tuvo en la parte comercial de las empresas esta pandemia en Brasil. Claro. Bueno, tenemos solamente 9 minutos para cerrar nuestra charla, de manera que voy a ser un tanto cuanto así rápido para poder explicar y terminarmos de excelente manera, claro, siempre. Le agradeciendo una vez más por la invitación tan impecable, Nicolás. Muchísimas gracias. Bueno, amigo, gracias a vos. La cuestión, porfa, la cuestión básicamente es, las empresas aquí en Brasil se manejaron de distintas maneras. Opa, gracias, Bia Gayoso, bienvenida. Se manejaron de distintas maneras para se adecuar a tan grave situación económica, a tan grave situación de salud pública. O sea, no hay un padrón de comportamiento empresarial para que podamos definir que eso es el gran comportamiento que toda la empresa ha adoptado. No. Cada caso, cada contexto empresarial se manejó de una manera, observando, claro, también cuál es la ciudad, el pueblo a donde esa empresa está ubicada. Hay ciudades o pueblos, para los brasileños, los pueblos son las pequeñas ciudades. O sea, hay ciudades, hay pueblos a donde la pandemia no se fuera tan grave, de manera que se fuera posible manejar las actividades económicas de manera más blanda. Pero hay ciudades, hay pueblos, tal cual Río de Janeiro, por ejemplo, São Paulo, que las consecuencias fueron mucho más radicales. O sea, la pandemia se alastró mucho más, con mucho más muertes, etc. Y bueno, por tanto, las actividades económicas sufrieron mucho más consecuencias. Tuvieron que cerrar las puertas a las presas, o sea, de manera apurada, para que no se muriese más gente, para que obedeciesen el decreto ley de calamidad pública, y etcétera, etcétera. Y bueno, y en la medida que el gobierno de Brasil fuera adoptando nuevas medidas, a empezar por la medida provisoria 928 de 2020, acerca de las medidas en el mundo del derecho laboral, las cosas se fueron poco a poco se adecuando, se manejando. Y bueno, de una manera general, podemos decir que las empresas que no cerraron las puertas en definitivo, disminuyeron sus actividades, el ritmo, el expediente horario, disminuyeron los pagos de los sueldos, en muchos casos también suspendieron las actividades laborales, para que así
se pudesse passar, cruzar esse período tão difícil. Eu posso lhe afirmar que desde agosto, setembro, as atividades econômicas em Brasil se foram retomando pouco a pouco o ritmo. E com isso, muita gente que estava cerrada em sua casa ou trabalhando em um período de horário muito mais curto, foi regressando a seu trabalho normal, foi regressando a laborar, mas de todo modo, continuamos com muita gente sem emprego, porque a medida provisória 928, claro que ela estabeleceu condições para que se pueda despedir o empleado em uma situação de pandemia, pero não proibiu. Ao contrário, ela criou maneiras de que se indenize esse empleado de uma maneira diferenciada em virtude das circunstâncias econômicas da pandemia, pero não proibiu. Quer despedir, despida, pero há que indenizar dessa maneira especial. E se estás com dificuldades econômicas para pagar a indenização, se pode pagá-la de uma maneira um pouco mais fracionada, pero se pode despedir. E claro, as empresas que não suportaram a pandemia, de la necessidade, de la obrigação de cerrar todo, se quebraram. E no centro de Rio de Janeiro, onde está ubicada nossa oficina, aqui em Copacabana, onde vivo, muitas atividades comerciais se cerraram, muitas atividades administrativas se cerraram, muitas oficinas se cerraram. Ou seja, de todo modo, é um momento muito delicado, com muita gente sem laburar, passando dificuldade, pero, de todo modo, o governo está tentando, apesar de tudo, conduzir isso da melhor maneira. A chegada da vacuna é uma esperança muito grande. Há discussões políticas acerca disso aqui, o que é uma postura muito errada do governo, tanto da nação, do governo federal, como dos governos provinciais. Há muita discussão, aplica agora a vacina, não se aplica, há que testar de novo, etc. Pero bueno, todo apresenta que passando as fiestas e tal, e adentrando o ano de 2021, as coisas vão se poner mais calmas, mais organizadas, com um rumo mais definido a cruzar, e assim as coisas vão se melhorando pouco a pouco, a começar, claro, por a aplicação da vacuna em toda a população. E com isso a economia pueda retomar suas atividades pouco a pouco, em definitivo. Bueno, é isso. Estamos vivendo um momento delicado. O governo tentando conduzir isso da melhor maneira. Eu penso sinceramente que o Brasil, que é um país com muitos problemas, se comparado a tantos outros países do mundo, não está vivendo a pandemia de uma maneira tão trágica nos aspectos econômicos. Se comparado a a Argentina e tantos outros, as coisas acá estão mais ou menos acomodadas. Basicamente isso, e claro, observando que a chegada do período das festas, sem dúvida, cresce o movimento comercial. Como sem pandemia, a gente quer celebrar, a gente quer comer algo distinguido, quer comprar um regalito distinguido, e isso, claro, está ajudando a economia cá. E não por acaso, o número de vítimas de Covid, de los contaminados, de las muertes, se crece también de nuevo. Pero lo que se puede hacer, ¿vas a mantener todo cerrado para siempre? No hay cómo, no hay cómo. Hay que protegerse, que cuidarse, que obedecer los protocolos y tal, pero proseguir con la vida. É isso, querido. Tal cual. Termino por aqui lhe agradecendo muchísimo, Nicolás, pela invitación. No, por favor, gracias a vos por haberte sumado a esta charla. La verdad que me parecía muy bueno poder compartir con todos, ¿sí? Diferentes realidades, ¿sí? Que tenemos en Latinoamérica, y sobre todo teniendo en cuenta que Argentina y Brasil, como bien dije desde un principio, son dos de los países más importantes de Latinoamérica, y que lo que suceda en estos países obviamente va a repercutir
de forma importante los demás. Así que la verdad, un gusto y un placer haber podido tener este vivo con vos, Gustavo. Bueno, vamos a seguir en Gracias, contacto maestro. constantemente. Sigamos hablando siempre y esperemos que en 2021 podamos hacer un nuevo en vivo, una nueva live con nuevos temas, sin duda, con muchísimo gusto, querido. Sí, cuando quieras, nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. Perfecto, querido. Un gran abrazo a vos y a todos los tuyos. Voy a cerrar aquí la sesión. Gracias por la atención de toda la audiencia de Brasil y Argentina. Gracias por tanto, queridos. Un gran abrazo, querido. Chao, chao. Un gran abrazo, Gustavo. Bueno, hasta aquí hemos llegado al video del día de hoy. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que pueden comunicarse conmigo por privado a través de mis redes sociales, como también dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video. Denle like al video si les gustó, compartan con toda aquella persona que le pueda servir y recuerden suscribirse activando las notificaciones para recibir todas las noticias. Les mando un saludo y que tengan un muy pero muy buen día.